Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del Portal del Villegas con Nicole Rodríguez. Y Hola voy a iniciar, Fernando, ¿cómo? te dije hola, ¿cómo Hola, estás? hola a todos y a todas y a todos y a todas. Formalidades. Parto con la campaña que tenemos aquí para ayudar a la familia de Ignacio a que salga adelante con este tema de su enfermedad, de la atrofia muscular espinal, que requiere unos remedios que nadie los puede costear, salvo que sea Bill Gates o no sé, alguien así. Necesita ayuda al papá, a la familia, digamos. Yo ya he sabido de personas que han sido súper generosas y realmente hay gente muy generosa y hay gente que no tanto, pero en fin, ahí están saliendo los datos de la cuenta corriente del papá, Joaquín Ignacio Muñoz, y ayuden, pues, miren, por último, 2 lucas que sean, 5 lucas, cualquier cosa va a servir para ayudar a que Ignacio se viva. Sí, sí, esto es un tema de vida o muerte. Así es que, primera cosa, ayuden a Ignacio. Segunda cosa, recuerden el flamenco, amigos. El flamenco este jueves, hoy, a las 8:30, con un tremendo conjunto como siempre, en Tenderini 171, ahí está el local La Casa del Jamón, que es un restaurante. Ahí está el teléfono para que reserven mesa. Lo van a pasar muy bien, van a comer, van a beber, van a escuchar buena música. Va a ser una jornada exquisita, como mucha gente ya lo ha experimentado y desde luego muchos de los que van siguen yendo, o sea, se han convertido en regulars de la Casa del Jamón. No se lo vayan a perder los que no conocen esta música, es realmente muy hermosa y no es solo la música, no es el baile, es todo, es un espectáculo muy completo. Y lo que no había hecho en varios días para darles un descanso, los libros. Este que cada vez me gusta más, perdonen, de repente uno, en general los escritores no les gusta mucho sus propios libros, empiezan a encontrar puros errores, lo habría hecho mejor ahora, pero este me entretiene porque tiene muchas cosas divertidas. Estaba leyendo aquí mientras esperaba a Nicole lo que escribí sobre las películas de monstruos clase B, en que los monstruos eran para la risa. Bueno, se van a entretener, esta es la experiencia del cine de la generación mía y suya quizás también, que eran niños en los años 50, 60, y el cine era la gran entretención. Y habían millones de cines, algunos súper elegantes. Los más elegantes cines de América y del mundo casi estaban en Santiago. Increíble, pero así es. Y what else? Nada más, entramos en materia. ¿Con qué quiere Y comenzar? quiero entrar en materia con una cosa un poco anecdótica, si ustedes quieren, pero que las anécdotas a veces dicen más de lo que parece. El señor Jadwe, comunista, ex precandidato a la presidencia de la República, llamó, y esto me hizo pensar en los libros de historia que he leído sobre finales de la era victoriana, más o menos, llamó a formar frentes antifascistas en los barrios. O sea, no sé, po, a formar unos grupos, sí, que se llegan a formar de energúmenos, que van a convertirse en el terror del barrio, van a mantener a la gente acoquinada en un rincón, si es que llegan a existir, cosa que dudo. Y vi una foto de este hombre llamando a esto y todo me pareció como salió de un museo de la historia. En la postura a lo Lenin, le faltó el gorro ferroviario, el llamamiento, el frente antifascista. ¿No te suena eso a los años 30 del siglo XX como mínimo? Eh, ¿Pero qué se cree? Frente antifascista, fíjate. Es decir, para Jadwe, si usted votó rechazo, o sea, 2/3 del país somos fascistas. Entérese. Sí, claro, mira, efectivamente parece de fantasía, pero no es tal, porque ese movimiento de masas que él hace ese llamado, ese movimiento antifascista, va muy en la línea del modelo que él sigue, y es el modelo de Maduro en Venezuela y a la vez el modelo cubano. Hace muy pocos meses atrás, alrededor de abril, Jaude participó de la Cumbre Internacional contra el Fascismo en Venezuela, donde tuvo reuniones con Maduro y también tuvo reuniones con el ministro del, así se llama, del Poder Popular para las Comunas y Movimiento Social. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Y que es parte también de lo que se denunció en la ONU acerca de las violaciones a los derechos humanos.
de grupos colectivos que se hicieron esos llamados en la época de Chávez, pero principalmente después en la época de Maduro, esos grupos colectivos pasaron finalmente a ser grupos, como para que se entienda bien, paramilitares, pequeños grupos armados que atacan a los opositores y atacan a las manifestaciones en las calles y que funcionan fuera de la ley, pero financiados y apoyados por el gobierno. Son en el fondo grupos armados de civiles. ¿Qué es lo que hay en Cuba y que se vio en las últimas protestas, se acuerdan, Patria y Libertad? Cuando algunos decían, mira, acá hay un cambio y capaz que sea la caída del régimen. Caída del régimen que no fue, sí quizás fue una pérdida de temor, pero esa pérdida de temor se fue diluyendo en el tiempo, porque según lo que yo pude averiguar en esa oportunidad, esto fue en julio, hablé con algunos disidentes cubanos y me dicen, mira lo que fue pasando, que a través de estos comités de defensa de la revolución que se crearon en el 60, junto con la revolución cubana con Fidel, se crearon estas milicias populares que al final lo que hacen es actuar en los barrios, amenazando a los vecinos, o vigilando a los vecinos, o denunciando a los vecinos, y también utilizando armas. Entonces, cuando uno dice, qué anacrónico lo que está diciendo Jadwe. Bueno, todo lo del Partido Comunista es un poquito anacrónico, pero en la actualidad Jadwe está siguiendo una línea dura en el Partido Comunista y está siguiendo esta línea de venezolanos con los cuales se reúne, no sé si permanentemente, pero sí habitualmente. Bueno, Nicole, cuando yo digo anacrónico no quiero decir de que no pueda ser real. Pues hay cosas anacrónicas que son reales. Claro. Eso que quede claro. Por supuesto que pueden funcionar esos grupos, por lo menos han funcionado en Cuba todo este tiempo y en Venezuela. Y desde luego en Venezuela sí ha habido un gran movimiento social, 4 millones de gente que se fueron. Ese ha sido el gran movimiento social en Venezuela. Las tácticas de controlar a la gente con grupos supuestamente democráticos o de los pobladores siempre con ese lenguaje mentiroso propio de los comunistas, lo han ocupado toda la vida, y yo digo que es anacrónico en el sentido que se inventó hace mucho tiempo, pero todavía lo usan, todavía sirve, todavía le funciona, porque se aprovechan de que un grupo, una minoría organizada siempre le gana a una mayoría que es meramente una suma de individuos que son una minoría frente a esa minoría en el fondo. Un individuo contra 10 organizados es una minoría, aunque hayan millones de esos individuos aislados. El señor Jadwe claro, ya me parece un personaje anacrónico, pero también me parece un personaje peligroso. Me parece el tipo de energúmenos políticos que nacen permanentemente de estas religiones políticas con concepciones absolutas de lo bueno, lo malo, la verdad y la falsedad, como es el Partido Comunista. Son personas peligrosas finalmente, son tóxicos, hacen mucho daño y anacrónicos, y todos pueden durar, como pueden durar cosas antiguas mucho tiempo. Yo tengo un auto bien anacrónico y todavía funciona. Ese es el problema con Jadwe. Ese sí que es antiguo, ese auto. Con suerte anda. Mira, pero dame unos minutos para hablar políticamente, Jadwe, y lo peligroso que es en la línea de lo que tú estás diciendo. Jadwe se ha posicionado en el ala dura del Partido Comunista, tratando de hacerle un poco de gallito de poder a Guillermo Tellier. Y todos estos meses en los cuales ha venido una arremetida por la bajada de Carol Cariola, va además en la línea de lo expuesto por el Partido Comunista antes del cónclave, que hablaban de los peligros. ¿Cuáles son los peligros para el Partido Comunista? Para el Partido Comunista, los peligros es la ultraderecha. ¿Pero qué es lo que es la ultraderecha? Y quienes apoyan al neoliberalismo, todo lo que no está en el Partido Comunista. Y en ese mismo texto, que lo hablamos el día martes, Fernando, en el mismo texto que fue previo al cónclave, hablaban de los peligros de personas o grupos del socialismo democrático que está actualmente en el gobierno, que se hacen parte para defender el neoliberalismo. Entonces, estos dos grandes enemigos, la ultraderecha y el neoliberalismo, han estado prácticamente en todas las declaraciones. La diferencia es que Guillermo Tellier se sienta en la mesa del comité político y se sienta a negociar en el proceso constituyente y tiene que hablar y mediar con el gobierno. Jadwe es el candidato del Partido Comunista, que quedó despechado porque obtuvo 39.6% en la primaria, Boric obtuvo 60%, pero principalmente, y este es el despecho más grande que tiene, en la última votación del comité para elegir al comité del Partido Comunista, Jadwe salió segundo.
y Guillermo Tellier salió 70. Aún así, Guillermo Tellier sigue controlando el Partido Comunista. La primera mayoría fue Vallejo, para que ustedes se acuerden. Entonces, ¿cuál es el juego de Jaude acá? El juego de Jaude es ser el que defiende la línea política dura del Partido Comunista, sacando esta polarización permanente, hablando de la ultraderecha y atacar el fascismo. Pues se refería a Bolsonaro en algunas oportunidades, pero para él Kast también lo es. O como digo, cualquier parte en el Partido Comunista es fascista. Bueno, si uno observa el lenguaje de los fanáticos religiosos, siempre el mismo. Si tú no eres de la confesión, todos son herejes, todos son apóstatas y todos merecen ser destruidos. Es muy simple. No hay mucha diferencia entre unos y otros. Bueno, el señor Jadwe va a llevar a su partido y a su movimiento a la destrucción, a la ruina, se los puedo asegurar. Estos son los personajes que en su exaltación, porque Jadwe, digamos, no destaca por su inteligencia, es un hombre claramente dominado por las hormonas, como tantos de su sector, y se va de boca y actúa como actúa, no oculta sus odiosidades, incluyendo a sectores étnicos que él detesta. Tú sabes a lo que me refiero, Nicole. Habla permanentemente en contra de los judíos, claro. Exactamente, un personaje casi de caricatura. Y esos personajes de caricatura son los que terminan por arruinar al Partido Comunista, llevarlo a un callejón sin salida, donde eventualmente se convierten en mártires. Los Tellier, me recuerda a Tellier lo que era en su tiempo Luis Corvalán. Luis Corvalán también trataba de moderar las cosas, pero nos faltaban los termocéfalos, como llamaban en esa época a los extremistas del Partido Comunista, que después algunos se descolgaron al MIR, otros se descolgaron al MR2 y otros grupos al Lautaro, y terminaron como terminaron, pues en una fosa. Bueno, Jadwe está en esa postura, está cumpliendo un rol histórico. Nos faltan los Jadwes en estos procesos y siempre el rol es el mismo, el libreto es el mismo, los conduce a la ruina a su propia tienda política. Y no vale más la pena seguir hablando de él porque francamente es un personaje más cercano al circo que a la política, a pesar de lo peligroso que puede ser una persona del circo también. Pero dejémoslo, si te parece, no creo que merezca más tiempo. Dejémoslo. Además, todavía no sabemos dónde están los 1.200 millones que deben las farmacias populares y otra serie de este señor tiene que responder que todavía no sabemos. Exactamente. Oye, dejemos al personaje de circo con su movimiento antifascista y vámonos al tema de hoy. Bueno, hay varios temas hoy, pero con respecto al viaje que debiera realizar este día el presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Viaje habemos, después de todos estos meses de presión. Y esta es la gran noticia. O sea, hay dos cosas que me llaman la atención. Que uno dice, mira, lo que está ocurriendo en la Araucanía. Uno, que sea una gran noticia que viaje el presidente de la República a la Araucanía, cuando debiera ser normal que un presidente pudiera entrar a cualquier zona de nuestro país. Y dos, que se repita constantemente que la seguridad para el presidente está contemplada y que finalmente es seguro que el presidente viaje. Imagínate lo que viven día a día quienes viven en la zona de la macrozona sur, quienes trabajan en la zona macrozona sur, que no cuentan con la seguridad del presidente y resulta que el presidente de la República le tienen que asegurar que puede visitar esa zona sin tener inconvenientes de seguridad. O sea, ya esas dos cosas muestran la irregularidad de lo que se vive en la macrozona sur. Pero si bien varios presidentes han viajado, y siempre es noticia, el presidente Piñera siempre intentó viajar varias veces, Michelle Bachelet le hizo el quite. Pero la diferencia de este viaje es la siguiente, y en parte me parece que refleja la derrota del programa de este gobierno, aunque sí insistan en este programa y van a seguir insistiendo. El gobierno, cuando asumió el 11 de marzo, con el discurso que en la Araucanía harían algo distinto, y repitieron muchas veces esa frase atribuida a Albert Einstein, que si uno quiere resultados distintos hay que hacer las cosas de manera diferente, y repetían el tema de los diálogos con todos, hablaban del Gualmapu, hablaron incluso del nuevo paradigma para la zona. ¿Y cómo llega el presidente Boric a esta primera visita a la Araucanía?
Uno, con la prórroga número 11 del estado de excepción, comenzó el 19 de mayo, algo que ellos rechazaron como diputados, pero además rechazaron previo a asumir el 11 de marzo. Decían que ellos no iban a militarizar la zona porque para ellos eso es militarizar. También les recuerdo, entre paréntesis, la última prórroga del estado de excepción, Carolina Toá dijo que era la última porque ellos iban a impulsar fuertemente la ley de resguardo de infraestructura, pero con otro proyecto. No el que está ahí listo, cosa de que lo aprueben y lo promulguen, sino que otro proyecto. Bueno, eso no pasó nada y acá estamos con una prórroga número 11. ¿Cómo además llega el presidente? Con una agenda de diálogo con los mismos que siempre se dialogan. No les estoy quitando méritos, sino que simplemente decir que a la larga, cuando los presidentes o las autoridades van, por supuesto que terminan dialogando con los que son pro diálogo, los que son pro paz y que no tienen armas, es decir, con las comunidades, la sociedad civil, representantes, como dijo la ministra Toá, electos democráticamente, etc. En tercer lugar, llega sin una agenda clara. No sabemos a qué va. Porque si va a ser... Claro, porque si va a ser lo mismo que hizo Michelle Bachelet, ¿te acuerdas que fue en un helicóptero previo a la Navidad? Después que la presionaron para ir a la zona. Y llegó un jardín infantil a repartir regalos, lo que provocó la renuncia del ministro del Interior, Jorge Burgos, porque no sabía que iba a ir. Llegó al jardín infantil y se fue. Bueno, si va a hacer eso sin una agenda clara, ¿cuál es el sentido de la importancia de este viaje? Ninguna. Y además llega con dos otros puntos, con una CAM molesta por la detención de Yaitul y otros grupos amenazando con boicotear el viaje, y además con una lista larga de diálogos con parlamentarios de la zona que realizó en Cerro Castillo para poder decir y hablar de las demandas ciudadanas. Bueno, lo hemos dicho acá que no hay nada que pueda hacer realmente este gobierno salvo darse vuelta. Esta es otra vuelta más de las que he dicho, vuelta, gira, es otra gira, llámenla viaje, gira, vuelta, diálogo, meses de trabajo, es lo mismo. Es para la risa, tú pintas muy bien una situación en que el presidente tiene que viajar escondido entre un tanque, poco menos, y armar todo un dispositivo de seguridad, lo cual no disfrutan los que viven ahí todos los días, y no un ratito, como va a ser, y va a hablar con los mismos de siempre. Es como que Zelensky, para llegar a un acuerdo con Putin, fuera a hablar con el presidente de Zambia, fuera una cosa como esa. No, ¿qué tiene que ver, digamos? Va a ir a hablar con las mismas viejas y viejos que habló la señora Bachelet, que han hablado todo, y se repite la misma cuestión. Pero ¿qué otra cosa va a hacer? Él no puede hacer lo que habría que hacer, que es enfrentar militarmente a la CAM. Pues sí, dejémonos ya de cuestiones. Eso es. O con la PDI si prefieres, da lo mismo, pero yo creo que con la Fuerza Armada sería más efectivo. ¿Qué otra cosa se cabe contra un ejército de ocupaciones literalmente extranjero? Porque hay extranjeros ahí. ¿Qué otra cosa cabe contra grupos que han asesinado, quemado, destruido y ocupan literalmente toda una zona y hacen lo que quieren y le declaran la guerra al país? Uno no va a dialogar con las viejas, de la Junta de Vecinos. O sea, eso es una burla, una farsa, una más del señor Boris, que no puede ni sabe hacer otra cosa. La Carolina Toá, bueno, ya sabemos que es otro Cantinfla, la Cantinfla número 2 de Chile. Dejémosle el primer lugar a Boric. Entonces, otra prueba más que este gobierno no puede hacer nada porque no puede hacer nada. No quiere hacer nada, no puede hacer lo que ellos querían y no pueden hacer ni quieren hacer lo que no querían. Entonces, vueltas y más vueltas y más vueltas. Y esto va a terminar cada vez peor porque vuelvo a insistir que en la medida que el Estado no hace nada, lo que va a ocurrir en el sur y que ya está ocurriendo, ya se han visto los primeros signos, es que distintos grupos de personas que ya están hasta la tusa, que les quemen y les disparen, se van a empezar a defender por su cuenta. Sépanlo ustedes, que ya apareció la otra vez un caballero que creo que lo anda buscando la policía, no sé si con muchas ganas o no, un caballero con traje de fajina que se llama, traje militar, sin armas, sin mostrar armas como hacen los de la CAM, y les advirtió: estamos aquí para defender a los agricultores. No crean ustedes que es el único caso. Y esto va a terminar con, podríamos decir, los primeros balbuceos de un conflicto civil, porque el señor Boric es un incompetente y además no quiere hacer nada porque en el fondo, bueno, ¿qué tan en el fondo? En la superficie, él es
compañero de Lientuli y de los demás, pues. Él cree claro. esto de los pueblos originarios y la reivindicación del pueblo mapuche, y hablan del pueblo mapuche, cuando aquí solamente hay un solo pueblo en Chile, se llama pueblo chileno, y en el cual estamos metidos todas las etnias habidas y por haber. Lo de, lo de, Mira, lo de Boric es francamente, bueno, yo no diría que es una vergüenza porque ya no vale la pena calificarlo como vergüenza. Desde el primer día ha sido una vergüenza y por lo tanto no agrega nada más con esta nueva vergüenza, digamos. Es lo mismo, es completamente lo mismo. Yo me pregunto qué piensa la gente del sur y qué demostraciones querrán hacer si es que no están haciendo porque está viajando. ¿Cuándo? ¿Hoy día? ¿Mañana? o sea, mañana para nosotros, hoy para nuestros auditores, Bueno, pero el día vamos a ver, jueves. Pero vamos a mira, ver. te lo voy a poner en cifra y te voy a hacer un paralelo entre lo que yo creo que la gente espera, no lo que yo creo, lo que he leído, y lo que yo creo que va a anunciar el presidente para que hagamos el contraste. Estamos hablando que ya en este año van 14 homicidios en Chile, homicidios en la zona sur, producto del terrorismo que hay. Te voy a dar alguna otra cifra. En Valdivia y Osorno, estas son cifras de carabineros, ¿eh? 50% subieron los atentados. En el Biobío en general, 86%. Concepción, 200%. En la comuna de Ranco, 900%. Ese es el tema de la gravedad de lo que está ocurriendo en el sur. Y entonces, ¿qué es lo que esperan? Por lo menos en palabras de algunas autoridades y algunas organizaciones civiles. Uno, que reconozca que hay terrorismo, hablen las cosas como son, porque cuando le ponemos los nombres correctos a las situaciones podemos entonces poder proponer medidas correctas. Si hablamos de que violencia, o comunero enojado o rural, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Que acelere y ponga urgencia a proyectos importantes como la usurpación de tierra, que es algo que se ha ido extendiendo, la ley antiterrorista para aumentar las facultades, la ley contra el crimen organizado, la ley para poder darle más recursos a inteligencia, etcétera. Y además, la reparación a víctimas de la violencia, que es algo que también están esperando para ver qué va a decir si es que se reúne con ellos. ¿Qué les puedo proyectar yo? Que va a anunciar, y acá me voy a hacer una pequeña proyección, claro que me puedo equivocar en algunas cosas. Va a anunciar un nuevo mecanismo para la restitución de tierras, que es parte de la prioridad que tiene este gobierno. Creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, que es parte de su programa de gobierno. Va a anunciar los parlamentos territoriales, que es algo que, ¿te acuerdas, Fernando? Lo hablamos en un programa de que él creía que era como una especie de congreso o parlamento donde todos se juntaban a debatir constantemente y sacar y aplicar leyes. Y va a anunciar la profundización o hacia dónde va a ir el plan Buen Vivir, que te lo voy a dejar para después porque Buen vivir. quiero comentar algunas Oye, cositas de este plan Buen Vivir. ¿cómo pudieron ponerle ese nombre? Es como que le pusieran ese nombre a lo que pasa en Ucrania ahora. Buen vivir. Vamos al plan Buen Vivir en Ucrania, fíjate, mientras caen las bombas. No es muy distinto. Hay que ser realmente muy huevón para ponerle ese título a un programa en esa zona donde no hay Estado, no hay ley, hay violencia. Buen vivir. Pero, pero, ¿dónde? ¿Qué tienen adentro el cráneo? ¿Qué tienen? Yo creo que esto ya es un payaseo insufrible. Otro ministerio, por supuesto, otro montón de camaradas de Barbie Bigote y de esa tez color té con leche que tienen, que revela de dónde vienen. Otro ministerio para llenarlo de funcionarios. Otro discurso, otra mesa de trabajo, otro plan, otras promesas que tampoco se cumplen. O reparación de las víctimas, lo que no corresponde. Lo que corresponde es perseguir y destruir a los victimarios. Pero no lo va a hacer, si no va a hacer nada. No puede hacer nada porque va contra sus principios. Y aunque él personalmente quisiera hacer algo y se convenciera, no se lo va a permitir el Partido Comunista, que es el dueño. Él es su patrón. El patrón del señor Boric, su empleador, es el Partido Comunista. Es el que maneja el gobierno, donde tiene gente metida en los ministerios más importantes, en todas partes. El Partido Comunista no le interesa que haya paz en el sur de Chile. Ellos quieren echar todo abajo. Forma parte de la violencia revolucionaria lo que está ocurriendo en la Araucanía. Entonces, y además están inspirados por ese nihilismo intrínseco de los chantas, que no tienen otra cosa que hacer en esta vida que romper porque no pueden construir nada. No va a hacer nada. Esto va a terminar pésimo en Chile con este gobierno. Va a terminar pésimo porque finalmente va a haber una reacción.
de un lado o de otro. Se los doy firmado aquí y ahora. Yo lo anuncié hace mucho tiempo a un grupo de personas que aquí va a haber un termidor. Vuelvo a repetir, estudien en Google lo que es termidor. Mira, con respecto al Plan Buen Vivir, yo te voy a responder en parte, porque yo no soy creadora del Plan Buen Vivir, fue Isquia Siches. ¿Por qué le Con fue el razón, Plan con razón, con razón. Bueno. Ya, genio deslumbrante. Ya. Yo sigo. Bueno, me parece que el nombre refleja la confusión ideológica que tiene este gobierno, porque este plan, que ya se lo voy a explicar, o este programa, mezcla de todo un poco. Y en el fondo, ellos, cuando tú hablas de que tiene afinidad ideológica, claro, porque en el fondo ellos todavía piensan, ellos me refiero al gobierno y a los partidos oficialistas, y parte del, no sé, socialismo democrático, que el mal llamado socialismo democrático. Porque ellos, en el fondo, todavía consideran que el conflicto que hay en la macrozona sur no es de grupos terroristas que han estado tomando el poder y que donde no vive ni Dios ni ley y que donde no está el Estado de Derecho y que además se han terminado convirtiendo en narcotraficantes. Para ellos no se trata de eso. Acá, para ellos es un conflicto entre el Estado-Nación mapuche y el Estado chileno que genera otros problemas como, por ejemplo, la violencia. Entonces, yo estoy simplificando, pero me parece que eso es una explicación de por qué este Plan Buen Vivir no apunta a nada. Y me parece relevante hablar del Plan Buen Vivir, a pesar de lo ineficaz del plan, por varias razones. Yo entrevisté al diputado Mauricio Ojeda, que me censuraron la entrevista, porque él es por la Araucanía, y le pregunté específicamente cuáles son los objetivos del Plan Buen Vivir y si se ve o se ha materializado en algo. Y la verdad es que no fue muy claro en responderme. Nadie entiende mucho el Plan Buen Vivir porque es un plan de coordinación de políticas y organismos públicos para mejorar las condiciones de la vida de la gente en la zona. Mira qué ambiguo. Se da una vuelta, Ya, sea el color y el caballo blanco Napoleón, una cosa así. exacto, pero el problema que tiene este Plan Buen Vivir, si fuera algo en un papel no importa, es que discutiendo el presupuesto del año 2023, parlamentarios de la oposición se dieron cuenta que se le asignó a este plan 1.226 millones de pesos, para que ustedes vayan tomando nota. De esos 1.226 millones, 915 millones de pesos se van a destinar a contratación de 17 personas, es decir, un 74% del presupuesto del Plan Buen Vivir va a contratación de personas, funcionarios y burocracia. Otros compañeros que estaban sin pega. Compañeros o afines. Y entonces la oposición levantó la voz y dijo, bueno, es bastante excesivo y además explíqueme un poco el Plan Buen Vivir, porque si se trata de coordinación, explíquenos cómo se van a gastar estos recursos, además de gastarlos en contratación de personas, algo que todavía no ha sido respondido por el gobierno, porque la ley de presupuesto se sigue discutiendo. Bueno, mira, ya, voy a entrar al primer bloque. Casi yo a veces he pensado que debiera dedicar este programa a cualquier otra cosa menos a seguir analizando los hechos de este gobierno, porque ya no tiene mucho sentido. La verdad es que es el sinsentido por donde se lo mire. Lamentablemente es un sinsentido que nos arrastra a todos al abismo, a la guerra civil, a la ruina económica o a cualquier variante de eso en el grado que usted quiera. Voy ahora a mi primer bloque. Propósito, ya que estamos viviendo en estos tiempos, es bueno tener una buena póliza de seguro financiero, y esa póliza puede ser, por ejemplo, comprar oro y plata, o oro solo y plata solo, las dos cosas en la proporción que usted quiera, en compreoro.cl. Ellos tienen ahí lingotes de distintos tamaños, monedas de oro, lingotes de plata, todos certificados por la Universidad Católica, una pureza del 99,99%. Tener en las manos un valor como este da tranquilidad y seguridad, porque uno lo lleva donde quieres. Por último, si tiene que salir pitando el país, se lleva en una maleta su oro, su plata, y con eso se las arregla. No depende usted de un valor que anda flotando en la bolsa de Nueva York o en Pekín o donde sea. Oro y plata. Se compra en compreoro.cl o en la dirección que ustedes ven a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, señora, señor, como decía ese gallo, o en la zona franca de Iquique. Continúo con SMF Soluciones Masterfloor, que tiene productos para pisos
toda clase de pisos, parquet, piso flotante, alfombra, alfombras de verdad o moqueta, que no es una alfombra de verdad, pero en fin, piedra pizarra, todas esas cosas. Hay un producto especial para limpiar y para dejarlos bien y hacerlos durar. Por compras superiores a 5 lucas, me dicen que les van a regalar este objeto que trae adentro estos pañitos de limpieza súper útiles, que yo los he probado con la pantalla de mi computador de la época más o menos de los dinosaurios que tengo yo. Muy útil, estimados amigos. Un regalo para los que compren cualquier cosa por más de 5 lucas. Continúo con un nuevo auspiciador, amigos. Si usted quiere seguridad, ahora no financiera, sino que no le entren en su casa, que no le entren en su empresa, hay una empresa de control que se llama Tepillé. Tepillé.cl, Tepillé. Y yo estaba viendo el sitio de ellos y realmente tienen una sala de control como con 1.000.000 de pantallas y técnicos viendo lo que está pasando en lo que está vigilando las cámaras, los antejardines, las entradas de las casas que están a su cuidado. Ellos tienen un montón de mecanismos para que por si acaso llega un tipo a tratar de robar, inmediatamente tiene que salir arrancando porque lo revelan, lo descubren, lo denuncian, lo gritan, llega Carabineros. Te pillé. Esa es la cuestión. Así que si usted no quiere llevarse una desagradable sorpresa como le ha pasado a tantos chilenos últimamente, tepillé.cl. Y continúo con Invierta en USA. Ya saben, donde una empresa chilena norteamericana en la red, en internet, que le lleva de la mano a Estados Unidos a hacer sus inversiones, le ofrece miles de franquicias para que usted escoja opciones inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos. No olvidemos lo de las elecciones. Nicole, a propósito, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue crédito a los bancos norteamericanos, le ayuda a constituir sociedades en suelo norteamericano. Y si usted se quiere quedar en suelo norteamericano, le consigue visa de residencia. Inviertanusa.cl. Y termino este bloque, como siempre lo hago, con miclimo.com, la climatización ideal para su casa, para su oficina. Un dispositivo de primera categoría, muy bien instalados, muy bien mantenidos. Se acabó la dependencia del camión repartidor de gas o de la parafina a la bomba a la esquina, o que quizá no está en la esquina, sino que está a 20 cuadras. Se acabaron los malos olores, los peligros por la combustión. Se acabó todo eso. Usted tiene una climatización para el verano, para el invierno, para todo el año. Un aparato que filtra el aire, que está conectado a internet. ¿Para qué le sigo contando? miclimo.com. Póngase ya en contacto porque con los calores que están llegando, ¿saben lo que ha pasado en Europa, Nicole? No me vas a creer. Se volvieron locos en Europa comprando sistemas de climatización. Salieron los datos, nos traen una noticia, aumentos de 10 veces, 20 veces por los calores. La gente comprando acondicionadores, comprando climatización. Lo mismo va a pasar en Chile. Entonces usted se demora mucho en adquirir esto, se va a encontrar que cuando lleguen los calores, usted se va a poner en contacto con miclimo.com y le van a decir, sí señor, pero va a tener que esperar, porque hay una cola que da vuelta a la esquina para instalar estos equipos. Y ahora volvemos con Nicole Rodríguez. Voy a propósito de seguridad, porque parte también de las demandas de los parlamentarios en la Araucanía era que aumentaran la dotación de carabineros. Hoy hay 250 carabineros para 4 provincias, dicen, para el nivel de problema, inseguridad y terrorismo que tenemos, necesitamos 250 más. Bueno, además puedan actuar. Además. Pero me quiero referir, claro, pero me quiero referir principalmente a una crisis que tenemos en Carabineros, que se ha estado arrastrando y que no se va a solucionar con el anuncio que hizo en su momento Isquia Siches con respecto a flexibilizar los criterios de ingreso como la estatura, el peso, tatuaje, la psoriasis, problemas de la piel. La demanda por mayor presencia de carabineros en las calles es transversal, no es solamente de la Araucanía. Pero resulta que una investigación que realizó el diario La Tercera arrojó las siguientes cifras. Por lo menos en la región metropolitana cayó 27% el número de carabineros destinados a patrullaje. En el año 2019 habían 4.531 y en la actualidad hay 3.266.
yo estoy hablando de la región metropolitana, pero para que ustedes se hagan una idea, en Chile hay 55.000 funcionarios de carabineros. Eso no incluye solo a funcionarios de calle, sino que funcionarios en total, que pueden ser administrativos, también hay funcionarios en el hospital de carabineros, etc. Es decir, no todo está en las labores de seguridad. Eso da 2,5 funcionarios por cada 1.000 habitantes. El promedio es un poco más arriba, pero yo le voy a dar los países más o menos que tienen cifras de funcionarios por cantidad de 1.000 habitantes que son bastante más arriba. España, 5,3. Italia, 4,6. Francia, 3,1. Alemania, 2,9 y así sucesivamente en los países europeos. Y hace poco hablamos de que en Chile hay una baja por el interés de postular a la Escuela de Formación de Carabineros, pero no es una baja menor. 86% menos que el promedio de la última década fue este año, y en la Escuela de Coroneles y Generales cayó 82%. Y entonces acá hablamos no solamente del apoyo que pide el general director Ricardo Yáñez, que volvió a pedir un apoyo ahora no solo del mundo político, sino que dijo se necesita otras instituciones, y uno ya puede imaginar que estaba apuntando a Fiscalía y al Poder Judicial. Pero acá se necesitan incentivos reales, no que la ex ministra Siches diga, bueno, puede entrar gente con tatuaje. Se necesitan incentivos, además del apoyo de recursos, sueldos adecuados al nivel de riesgo que tienen, pensiones adecuadas. Entonces, ¿cuándo vamos a afrontar de verdad un problema que tenemos con respecto al ingreso y al número de carabineros que tenemos en Chile? Y el general director, aprovechando un momento muy bueno en la aprobación de Carabineros, se volvió a referir a esto del apoyo del resto de las instituciones del país para que Carabineros pudiera cumplir su labor. Y miren lo que dijo hoy día el presidente Boric cambiando su discurso, diciendo que ellos en este gobierno van a apoyar el uso de la fuerza proporcional, algo que ha estado impulsando como frase por lo menos, vamos a ver si realmente lo hacen, el subsecretario Monsalve y la ministra Toa hace un mes que empezaron a implementar este concepto de que este gobierno apoya el uso de la fuerza proporcional. Y miren lo que ha pasado en las encuestas, por lo menos en la última cadena. El apoyo a Carabineros es el más alto en 6 años. 73% de apoyo a Carabineros, 19 puntos más que la última medición. Todas las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Armada 74%, Fuerza Aérea 73%, PDI 81%, con ese nivel de apoyo popular. Por lo tanto, estamos en un momento, no sé si adecuado, pero para que se pudiera implementar y hacerse cargo de una crisis que nos va a seguir reventando. Pero eso no va a suceder. No es por el apoyo público que el gobierno va a cambiar su visión de este asunto. Si ellos están contentos que se esté destruyendo Carabineros, si no lo pueden cambiarle con un proyecto legal que se vaya muriendo por extinción porque no llega gente, porque no pueden actuar, porque no se atreven a actuar. Aquí no se trata de lo de la Isquia Siche, una muestra más de lo poco inteligente que era esa mujer, ¿no? O sea, para ella el problema eran los tatuajes. Con tatuajes se solucionaba el problema de la seguridad en Chile. Entran carabineros con tatuajes y estamos al otro lado. No puede haber nada más tonto. Es evidente que el problema de Carabineros número uno es que simplemente han sido crucificados en la opinión pública en una campaña que no es de ahora, solamente de años de la izquierda, constantemente tratándolos de asesinos, tratando de que son represores, de que atropellan los derechos humanos. Y esto llegó, por supuesto, a su clímax durante la insurrección del año 19, pero venía de mucho antes. Carabineros no se atreven a actuar, si esa es la cuestión, porque está el tema de hago algo y va a llegar alguien a decir de que yo atropellé los derechos humanos y me van a joder a mí. Eso es. Y mientras ese concepto exista, y tienen razón los carabineros en pensar así, no hay nada que se pueda hacer o reclutar más carabineros o comprarles más autopatrulla o comprarle unos cascos nuevos. Todo eso es marginal. La cuestión central que le da poder a una policía es el respeto y la potestad y la capacidad para usar sus recursos. Eso. Y no los tienen ahora, porque han sido destruidos, literalmente destruidos. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando el público llegue no al 70 y tanto, sino que al 90% tampoco. Va a llegar cuando se acabe este gobierno. La gente cuando dice que apoya a Carabineros,
Yo te voy a decir lo que creo. Cuando la gente dice, porque le preguntan eso, ¿apoya o no apoya a Carabineros? Y hay que contestar sí, apoyo a Carabineros, y eso es lo que sale en la respuesta. Pero ¿qué está pensando la gente que apoya a Carabineros, que apoya a las Fuerzas Armadas? Tú sabes lo que están pensando. Yo creo que todos sabemos lo que están todos pensando. Están pensando que este país necesita que se aplique fuerza, y no eso que llaman fuerza proporcional. ¿Proporcional a qué? O sea, que si te tiran una molotov, los carabineros tienen que tirar de vuelta una molotov también. No, po. La razón de ser de la policía es tener una fuerza desproporcionadamente mayor, o si no, no pueden funcionar, pues, porque son una minoría. Son 10 o 2 en los países que hay más, que tú mencionaste, 5 por 1000 personas. Son siempre una minoría, no pueden haber tantos policías como habitantes. Por lo tanto, para que puedan cumplir su función, tienen que ser respetados y la capacidad para usar fuerza letal en última instancia. Si usted le quita eso, la policía deja de existir automáticamente. Voy a otro bloque. Y, y nos vamos a otro lado. No tengo ningún punto, no tengo ningún punto. Vamos a No, si cambiar usted de siempre tiene tema. puntos. Lo que más tiene usted son puntos. Lo dejamos Amigos, para otro. otro software muy interesante para la administración de edificios, y ya les voy a hablar de la actualización, pero eso es otra cosa, para la administración de edificios, es el que ofrece Edifito. Edifito es una empresa chilena que ha llegado a otros países por la eficacia de los sistemas de software que tiene para administrar edificios en todos los aspectos de la administración. Todos, todos. No lo voy a nombrar uno por uno porque son muchos. Miles de edificios en Chile y en América Latina están haciendo uso del servicio del software que entrega Edifito, que ustedes están viendo aquí los datos a mi derecha. Pónganse en contacto con ellos, ya no se puede administrar nada con papel y lápiz haciendo uso de la memoria. Hay que usar software, estimados amigos. Edifito ofrece lo mejor en este campo. Continúo con estos señores que vienen a su casa y en 24 horas le dejan como nuevo la carrocería de su vehículo. AutoWolf.cl, pónganse en contacto ya, porque la cola crece y crece, porque son la empresa que hace esto. Compare entre llevar el auto a un garage y que le digan en 2 semanas, jefe, en 2 semanas se lo entregamos. Y uno no sabe lo que están haciendo tampoco. Y aquí usted ve lo que están haciendo delante suyo y en un día el auto está listo. ¿Qué más se puede pedir? Autowolf.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que entrega un servicio para casos civiles, no criminales, no laborales, civiles, que son la inmensa mayoría de los que usted va a tener que enfrentar alguna vez en su vida o que ya ha enfrentado. Y siempre, en cualquier caso, aún para la cuestión menos jodida, digamos, cuando uno va a una corte tiene que llegar con los mejores asesores legales. Si no, uno pierde y puede perder bastante. Y por lo tanto hay que ponerse en manos de los mejores. Y esos son Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl. Y termino este bloque con otro software, pero esto es para otra cosa. Este es un software que se llama Kame ERP, desarrollado en Chile, que hay muy buenos desarrolladores de software, un software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros y de todos los tamaños, que lo abarca todo. Es una especie de super cerebro, una super inteligencia artificial que ve temas del stock, los objetos que hay en la bodega, el tema financiero, la contabilidad de costos, los temas de facturas electrónicas, el tema de las remuneraciones, con todas las complicaciones que tiene eso, que las cotizaciones, se integra con los bancos, se integra con el servicio de impuesto interno, o sea, es un cerebro completo, es un super cerebro para manejar su empresa. Kame ERP, póngase en contacto si no está satisfecho con la forma con que se administra su empresa, si ha enfrentado ya N problemas, póngase en contacto con Kame ERP. Adelante, madame. Hoy se sigue analizando las consecuencias del resultado de la presidencia de la Cámara con Vlado Mirosevic. Y quiero hacer algunos alcances cortitos, pero me voy a referir a ello. Uno, que
no es un triunfo del gobierno ni del oficialismo, no, sino más bien varios lo han visto como un avance del socialismo democrático en su fuerza al interior del gobierno. Algunos analistas dicen, bueno, ya tienen el comité político porque tienen a Marcel, yo sé lo que me va a decir, pero, No sabéis lo que pero te- vamos, pero vamos, pero, pero vamos a seguir adelante con el análisis. Tienen a Marcel en Hacienda, tienen a Carolina Toá, tienen a Ana Lía Uriarte en la Sexpress, por lo tanto, claramente sí han tomado un espacio. Ahora, voy a hacer una diferencia. Tomar un espacio no significa tomarse la gravitación y el poder del gobierno. ¿Y por qué? Porque si usted hágase la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia de lo que propone, de lo que quieren en el socialismo democrático comparado con Apruebo Dignidad? Hasta este minuto, el socialismo democrático ha estado en la misma línea, salvo el TPP-11, que pudo haber sido una diferencia, pero hasta este minuto, después las cosas pueden cambiar, ha estado en la línea con el gobierno. Por lo tanto, hoy en día grandes diferencias, aunque uno tomara más relevancia que otro, en cuanto a los contenidos no se ve. Número dos, sí se vio la muñeca, como se dice, la muñeca política, esas palabras ciúticas que le gustan a Fernando Villegas, la muñeca política de Ana Uriarte, que a juzgar por los saltos infantiles que hizo en el Congreso, esos saltos de alegría, cuando salió por 77 votos Vlado Mirosevic, me parece que se estaban jugando algo más que la presidencia. Y me pregunto, bueno, todavía no lo sabemos, pero ¿qué ofreció Ana Uriarte a la democracia cristiana, al Partido Radical y al Partido de la Gente? Yo creo que en un futuro no muy lejano lo vamos a saber. Pero demasiada felicidad, demasiado infantilismo en esas celebraciones que hacen ver que algo más, o hacen por lo menos dudar o creer que hay algo más detrás de ese triunfo. Ahora, sí creo que algo importante que podemos concluir de esta elección del presidente de la Cámara, de la manera en que se dio, de la manera en que se negoció, de la manera en que se armaron las distintas fuerzas, y algo que la gente habla poco, es que se necesita revisar urgentemente el sistema electoral nacional. El nivel de fragmentación que tenemos, sin mínimos de votaciones para poder acceder a la Cámara, me parece que están produciendo esto que hoy leía en una columna que me parece que es correcto, el pirquineo de votos. Ahora, ¿qué produce el pirquineo de votos? Produce lo que seguramente hizo Ana Uriarte. Ofrece cosas, ofrece cargos. ¿Y saben cuánto podemos demorar en ofrecer cargo a ofrecer otras cosas como dinero? ¿Por qué lo digo? Uno de los grandes escándalos de Lula da Silva en el año 2005 fue, lo llamaba mesada de legisladores. ¿Qué es lo que hacía Lula? Le ofrecía plata, así, simplemente plata, pagado de distintas maneras, a los legisladores para que le aprobaran sus proyectos. Por lo tanto, me parece que revisar y empezar a levantar el tema del sistema electoral proporcional, legado de la señora Bachelet y de Pepe Out, que decían que con esto íbamos a tener más democracia. Con esto lo único que hemos tenido es mayor ingobernabilidad. Por lo tanto, me parece que es un tema que hay que empezar a hablar. Sí, pero eso no es un tema técnico, realmente, que no es algo que se va a resolver así por ese análisis de pizarrón que tú haces, porque esto, la razón de ser del pirquineo, yo creo que lo dije, lo comenté ayer, me parece que lo comenté, o sea, sí, ayer. Cuando no hay principios operativos, naturalmente que lo que priman son los intereses privados. Lo que tú llamas pirquineo es el resultado de que no hay principios. No podría haber habido pirquineo, por ejemplo, en la política chilena, o un pirquineo mucho más reducido, en los años 50 o 60, cuando habían coaliciones y partidos que tenían sistemas de principios, programas y agendas más o menos desarrollados, propios, estables en el tiempo. Que el único partido que los tiene ahora es el Partido Comunista. Tú no podrías hacer pirquineo en el Partido Comunista, por ejemplo, porque o es muy difícil, porque ahí hay una si acaso no están vivos sus principios, al menos tienen inercia, tienen vuelito. Pero cuando no hay principio, ¿qué otra cosa puede valer sino lo que te están ofreciendo? Pues? Por ejemplo, la gente del partido La Gente, ¿qué principios tiene ese movimiento?
Ninguno. ¿Qué es lo que es el Partido de la Gente? ¿Dónde está el capital del Partido de la Gente? ¿Dónde está El la sentido encíclica del Partido de común. la Gente? No existe. Entonces, si no existe un principio, una orientación, una razón de ser, el pirquineo es posible porque estás dispuesto a que te pirquineen, estás dispuesto a escuchar ofertas, estás dispuesto a escuchar, a poner precio a tu voto, porque no hay otro principio. Y eso viene de muy atrás. Eso no se resuelve, digamos, cambiando una ley electoral suponiendo que hubiera voluntad para hacerlo. Tú cambias la ley electoral como quieras, pero si siguen existiendo situaciones en las cuales no reina ningún principio ideológico, programático o de decencia mínima, igual tú vas a poder comprar votos, ya sea que hayan 10 partidos, que hayan solo dos. También en un sistema binominal, si no hay principios, tú compras votos, Nicole. Y yo te podría dar ejemplos, pero no quiero latearlos con la historia porque sé que algunos creen que le pongo demasiado. Pero si ustedes examinan lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un sistema binominal, literalmente, ¿ustedes creen que no hay pirquineo ahí? Bueno, vean lo que pasó en la elección de ahora. La elección de ahora, congresal, se suponía que los republicanos iban a ganar, pero en forma abrumadora, lo que llaman ellos un landslide, o sea, abrumador. Ganaron, pero nada de abrumadoramente, porque hubo pirquineo, amigos. ¿Y por qué hubo pirquineo? Porque también en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, los grandes principios políticos se han venido derrumbando. Esto es un fenómeno global. Así que esto no se soluciona, digamos, cambiando la ley electoral. La ley electoral no es causa, sino que es efecto, en cierto sentido. Cuando la señora Bachelet, ese genio deslumbrante, y el señor Pepe Au cambiaron el mecanismo, no cambiaron la realidad, la expresaron. Sí, pero sí tener 20 fuerzas políticas con algunos personajes, con un mínimo de votación menos del 3%, al final, ¿de qué se trata el Congreso? De la representación. Está bien, gente que puede hacer o que se venda fácilmente con el pirquineo siempre va a existir, pero no deja de ser cierto que tener partidos políticos y bloques más fuertes, con cierta jerarquía disciplinaria de los partidos políticos, con cierta Eso, declaración de principios, con ciertas obligaciones, ayuda en parte a que esto no sea uno a uno. yo no sé, a lo mejor ayudaría en parte, pero yo creo que aquí hay un tema, o sea, el tipo que no tiene principio y que está dispuesto a vender su voto, da lo mismo si llegó al poder, llegó al cargo con 100 millones de votos o con 5 votos. Claro, tú puedes cambiar el sistema de manera tal que parezca más ordenado, en vez de haber 20 partidos hay 3 o 4, pero volvemos a lo mismo, si los miembros de ese partido, si la gente que llega ahí no tiene principios, van a operar sobre la base de los intereses. En un grado mayor o menor, no sé, eso habría que verlo, pero el tema es que cuando no hay principios en la vida política o en la vida en general, cuando no hay ninguna cuando no hay ninguna brújula que siquiera te haga sentirte culpable si tú no sigues esa dirección, cuando no hay un espinazo moral, y no lo hay, da lo mismo como tú te vas a vender, tú vas, tú vas a estar disponible, tú vas a meter las manos en los cajones que estén abiertos, de una manera o de otra. Y yo creo que es bien interesante para la gente que cree que todo depende un poco de la estructura electoral y que sigan la política de otros países. Yo lo hago. Vean cómo es la política en el Reino Unido, por ejemplo, y en Estados Unidos. Hagan la prueba y vean, métanse adentro de los comentarios de los articulistas y vean si hay mucha diferencia con países como Italia, que desde los tiempos más remotos tienen un despelote político impresionante, y ahora en Chile también. Bueno, pero, ok, Sí, pero tienen distintos sistemas. Inglaterra e Italia tienen sistema pero es lo parlamentario y ahí se mismo, empiezan pero a es lo mezclar mismo, otras pero es cosas. lo mismo. Al final de Pero no es lo cuentas, mismo porque el, el funcionamiento es distinto. el No, no funcionamiento es es lo mismo. pero si es lo mismo al final, es lo mismo, el pirqueneo existe igual. Pero no vamos a discutir esto, Nicole, porque es muy académico, porque finalmente no existe ese distinto sistema y no va a haber nadie que quiera cambiarlo Bueno, tampoco. por último, Porque, habría que hacerse la pregunta si el cambio electoral ayudó a democratizar más o no. Me no, eso parece que claramente que no, por supuesto que no ayudó a ninguna cosa más que acelerar el proceso de descomposición moral de la política. Eso sí, para ese lado funciona, para el lado opuesto no.
Aquí estas cosas son asimétricas. Digamos, esto se llama entropía. La entropía funciona para un solo lado, no para el otro. Voy a otro bloque. Yo no quiero ser pesimista, sino quiero ser realista nomás. O sea, cuando uno mira el currículum, cuando uno le mira las caras a veces a los políticos chilenos que han llegado, y haces la comparación entre los que llegaron partidos piñuflas de último minuto, con 5 votos, y los comparas con el personal promedio de partidos que tienen una larga historia, tú no ves mucha diferencia. Vienen del mismo pool humano, vienen de la misma sociedad, vienen del mismo ambiente moral que se vive, y por lo tanto sus conductas no son muy distintas. Bueno, voy a otro bloque, pero está bien, hagan un cambio si quieren, pero en todo caso no va a ocurrir, porque sabéis, a los partidos que sí tienen un proyecto propio como el Partido Comunista, la fragmentación les interesa, como dice ese refrán, a río revuelto. Arriba revuelta, ganancia pescadores, claro. Ahora, voy a hacer Espérate, solo no, el último punto no, del tema. no, aquí viene el bloque, aquí viene el bloque. I'm sorry, ya te voy a dar tu tiempo ya, no te me enojes. No, si no estoy enojada, es que después ¿Qué? quería cambiar de todo. Está bien. Vamos No, al pero otro si bloque. tienes tiempo, tienes millones de segundos todavía. Amigos, patriciastocker.com, ya saben, es un buffet de abogados para registrar marcas y si acaso inventó alguna cosa para registrar su invento. Registrar marcas es súper importante para no tener problemas con los frescos de siempre que abundan, sobreabundan, pululan en nuestro país. patriciastocker.com, registra su marca en Chile, en el extranjero, la conserva, la renueva, todo lo necesario. Muy importante para los que están empezando actividades. Fastmark, un courier chileno que le trae desde Miami por vía aérea o marítima lo que necesita su empresa, sabiendo bien las necesidades de su empresa porque es un courier chileno y también da servicios de paquetería para quienes quieren traer como individuos privados algún objeto desde Estados Unidos. Les recuerdo, amigos, que entreninglés.com está ofreciendo un plan de verano, 24 clases para aprender de verdad inglés por 397 lucas. Consulte a coordinación entrenainglés.com. Sigo con Hey, Ángel Hey, el corredor que usted necesita ahora si quiere vender en estos tiempos difíciles, tiene que recurrir a los mejores y Ángel Hey tiene métodos que lo ponen por encima de toda la competencia. Ángel Hey. Y termino con Espacio Ajedrez. Ahora sí que ya prácticamente no va quedando nada, pero en una de esas hay algún raspado al fondo de la olla. Entre espacioajedrez.com, aproveche los precios. Por eso que se acabó el stock tan rápido, por los precios. Aproveche usted también. Ahora, llame ya, como dicen en esos anuncios, espacioajedrez.com y vea los cursos que hay para niños, niñas, viejos, jóvenes, todas las edades, todos los sexos, todas las preferencias sexuales. Lo único que es común a todo ello, que les guste el ajedrez. Ya, todo suyo, Nicole, lo que quiera decir. No, solo para terminar el tema del sistema electoral. De todas maneras, decir que el declive de la representatividad y el declive de la legitimidad de los partidos políticos partió por ellos mismos. Acuérdate que cuando no encontraban candidatos, al final, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a levantar ellos mismos estos famosos candidatos independientes que va por la lista de. ¿Y quiénes eran estos independientes? A veces eran famosos, a veces eran gente con popularidad por otros temas, alguien conocido, y entonces ellos mismos fueron denigrando la labor de los partidos políticos y de esto de alinearse con los principios de un partido político, porque esos independientes al final han terminado siendo descolgados las votaciones o no siguen las órdenes de partido y entonces ellos mismos empezaron con menoscabar la fuerza que debería tener y la representación que deberían tener los partidos políticos. Yo no digo que sea solo culpa del sistema electoral, el sistema electoral lo querían cambiar porque acuérdate que el binominal era una herencia de Pinochet, entonces ¿cómo vamos a seguir con el binominal? A lo mejor se pudo haber cambiado, mejorado, perfeccionado, pero el que salió no me parece correcto, que es un sistema proporcional de no sé, de Holmes, algo así, donde además pueden permitirse candidatos salir congresistas con un menos de un 1% de votación. Eso no tiene ningún tipo ni nivel de representación. Ahora, eso pasó en parte también por lo mismo, por la desintegración de los principios de los partidos, porque antes no habría ocurrido que se les ocurriera poner de candidato a una Bataclana porque era conocida, como algunas que no quiero ni mencionar, porque habrían dicho no, pues no, o sea, ni se les habría ocurrido.
los candidatos eran gente del partido, militantes, personas que tenían una tradición de militancia y naturalmente compartían las ideas del partido, porque el partido a su vez tenía ideas todavía. Cuando eso se desintegra, cuando empezó a caer, empezó a predominar el puro factor de eso que llaman la calculadora política. Oye, este huevón es reconocido, pongámoslo en la lista. Pero eso ya refleja esta descomposición interna que es la raíz del asunto, que es naturalmente acelerada por los mecanismos electorales. Hay mecanismos que aceleraron, otros lo habrían demorado más, pero el proceso, todos los ríos conducían más o menos a la misma mar, que es la descomposición ideológica de un mundo que en los últimos 20 años, qué sé yo, en los últimos 20 años, no, en los últimos 50. Yo me recuerdo que ya de cabros chicos, estoy hablando cuando tenía 14, 15 años, apareció un famoso libro que fue popular por su momento, en un momento dado, y se llamaba El fin de las ideologías, y trataba de eso. Ya entonces empezó el proceso. Y cuando ese proceso continuó, como un tumor creciente, empezaron a aparecer estos candidatos independientes que dices tú, que sin otra gracia que el supuesto rating. Bueno, recordemos que uno de ellos llegó a ser candidato a la presidencia, Alejandro Guillet, y ahí fue donde, digamos, batieron el récord, ¿no? Que igual era la gracia de Guillet, que era muy conocido, era muy popular, muy simpático. Eso era, claro, era radical, no sé, yo no sé exactamente qué diablo era. Un hombre, digamos, yo diría un hombre de la concertación, era básicamente Alejandro Guillet. Eh, pero lo importante es que era popular. Y mira lo que resultó todo. Miren qué resultó. Al final se dispara Oye, la anarquía por todos lados. ¿Mm? alcanzo a mencionar dos puntitos para Sí. después dejarlo y lo analizas tú el No, no, viernes no, y lo analiza dejamos usted para otro. nomás. La Analiza elección usted de nomás. Estados Unidos está sumamente interesante, porque además estamos hablando de la primera potencia mundial. ¿De qué se trataban estas elecciones de mitad de mandato, de midterm? Se trataba para los republicanos de poder tomar el control de la Cámara de Representantes, que se renueva completamente, los 435 congresales, y una renovación de un tercio del Senado, que son 35 de los 100 senadores más gobernadores y autoridades locales. Ahora, políticamente, ¿de qué se trata? Para los republicanos se trataba de posicionar y ver si Trump podría volver a ser un candidato presidencial para 2 años más y ver quiénes son además sus republicanos más votados y de tomar el control de la Cámara de Representantes y en ese empate que tienen actualmente en el Senado poder también tomar el control para poder manejar la agenda, algo bastante similar a lo que vimos en la discusión de nuestra presidencia de la Cámara de Diputados, donde pueden controlar ahí lo que se discute con la agenda de presupuesto, que es algo que tiene que llevar adelante Biden. Y para Biden, que venía con menor aprobación en las encuestas, se trataba también de poder sobrevivir a estas elecciones. Todas las encuestas daban que, como resultado, que el Partido Republicano iba a arrasar. Hasta el minuto que estamos grabando no está ocurriendo, si bien al parecer va a obtener esa mayoría, pero no va a ser un tsunami republicano. Vamos a ver, porque yo todavía no tengo las cifras finales. El punto para Biden era sobrevivir a estas elecciones. Ahora, ¿qué me parece interesante con respecto a los republicanos y a los demócratas? Por el momento, según lo que se estaba revisando de las elecciones, Trump apoyó a candidatos puntuales y advirtió que el 14 de noviembre haría un gran anuncio. Varios dicen Trump lo que estaba esperando es ver qué tal le va a sus propios candidatos para ver si se lanza como nuevo candidato presidencial del Partido Republicano. Estaba leyendo algunos comentarios en Estados Unidos y dicen, con este resultado parcial, Trump no le daría para volver a ser candidato. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos muy fuertes que arrasaron en las elecciones. Ron DeSantis como gobernador en la Florida y además tenemos al gobernador de Texas, Greg Abbott, que también le fue muy bien en los resultados. Y entonces algunos dicen, bueno, si Trump no arrastró a sus candidatos, entonces el Partido Republicano está a lo mejor perdiendo fuerza con lo que plantea en esta guerra ideológica. Y yo voy a plantear algo completamente distinto. Me parece que a jugar por esta elección, la confrontación ideológica que se está dando entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata se ha seguido profundizando. Situaciones que uno
hace 10 años atrás, o 15, por poner una fecha, o 20, jamás se lo hubiera pensado en Estados Unidos, porque ideológicamente uno pudiera haber proyectado que el tema, por ejemplo, de las asistencias sociales o de combatir el comunismo era un tema zanjado. En Estados Unidos esto no era un tema, y las grandes diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata era quién subía o bajaba más los impuestos, pero diferencias ideológicas prácticamente no tenían. Hoy eso no es así. Ahora, el hecho que Trump a lo mejor no arrastró a sus candidatos no significa que esa confrontación ideológica es menor a la que se plantea. ¿Por qué? Porque tanto el gobernador de la Florida como Ron DeSantis y el gobernador de Texas, Greg Abbott, son republicanos que sus discursos están principalmente concentrados en transparentar o enfrentar estas políticas públicas del Partido Demócrata que ellos llaman políticas socialistas, como la ideología de género, como por ejemplo las asistencias sociales y una serie de otras. Hace muy poquito, Ron DeSantis declaró que el 7 de noviembre, por ejemplo, en las escuelas en la Florida se iba a enseñar acerca de los peligros del marxismo y del comunismo para poder recordar a todas las muertes que han sido producto de esta ideología. Algo extraño, porque vuelvo a repetir, en Estados Unidos esto no era tema porque era un tema uniforme, homogéneo, donde todos estaban de acuerdo en que el comunismo o el marxismo era una ideología perversa a la cual tenía que combatir. Pero mira el nivel de discurso que ha hecho ganar a estos dos gobernadores. Por lo tanto, lo que se puede proyectar es que la futura elección presidencial van a seguir, con Trump o no. Creo que acá ya Trump pasa a ser un punto más nomás. Con Trump o no, la confrontación ideológica va a seguir persistiendo. Por supuesto, y creo, entre paréntesis, que Trump no va a ser el hombre del Partido Republicano la próxima vez. Me parece que está expended quantity, como dicen los gringos. Tiene un karma muy grande ya, lo han manchado mucho con estos temas legales, es muy confrontacional. En su momento fue potente, potente, pero ahora yo creo que ahí están estos otros, este DeSantis especialmente. eh, yo creo que el Partido Republicano va a ser el próximo gobernante, pero no va a ser Trump. Me parece que no. No, no lo. Sí. Pues, ahora, en esto en política, tú sabes, los muertos de repente resucitan, pero en este momento, por lo menos, salvo que algo cambie, puede cambiar, puede de repente, como el ave fénix, Trump otra vez, digamos, agarrar un vuelo tremendo. Puede ser. En este momento, hoy, 8 o 9, no sé qué fecha estamos, 9 de noviembre del año 2022, entiendo. Creo que Trump es eh, Sí. expended, expended, es out of steam. Estoy poniéndome gringo para mis cosas. Así es que, bueno, Y además vamos a porque, ver. además porque el Partido Demócrata, que es el último punto que te trato en este tema, no tiene candidatos. ¿Tú sabes quién hizo realmente la campaña electoral? La hizo Obama. Dejaron a Biden escondido. Biden salió las últimas semanas, pero toda la campaña electoral la lideró Obama, producto de la baja Yo creo que aprobación sí. que tiene Biden, y que además es muy malo para las campañas Biden. Pero si uno mira el pool de candidatos de figuras en el Partido Demócrata, ¿cuál hubieran proyectado hace 2 años atrás? Kamala Harris, que No, era la sí, gran es un estrella. idiota. Y hoy Kamala Harris no tiene aprobación como vicepresidenta, no ha hecho nada y ha bajado constantemente la aprobación de la gente. Por lo tanto, también la debilidad del Partido Demócrata fortalece a estos candidatos del Partido Republicano. Yo creo que van a resucitar a Obama. No veo qué otra figura tienen. No sé si quiere, ¿Ah? no sé si quiere después de 2 mandatos ya. Yo creo que quiere. Los políticos siempre quieren. ¿Cuándo has visto un político que no quiera? Eso sí que sería rarísimo. Pero en fin, puede ser que no quiera realmente, pero yo creo que quiere. Ahora, puede que quiera y de todas formas no sea él el candidato. Pueden pasar muchas cosas, lo vamos a estar viendo en el curso del año, estimados amigos. Y ahora sí hemos terminado el programa. Muchas gracias por su atención. Mañana viernes estoy solito y examinaremos lo que sea que examine, y el sábado examinaremos lo que sea que examine, y así sucesivamente, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana, y no olviden a este niño Ignacio. Lo estoy vigilando, lo estoy mirando, estoy ahí. Ya, nos vemos mañana. Chao, chao.